Todo comenzó una noche en que el cielo se sintió más pesado que nunca. El aire estaba inmóvil, como si algo estuviera por romperse, y yo no podía dormir. La luz se había ido en toda la calle, pero pronto entendí que no era solo en mi barrio, ni en Sevilla. Era algo mucho más grande. Miré por la ventana, no había luces, no había coches, no había voces, no, era como si el mundo se hubiera apagado, literal. Un silencio raro, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi hijo dormía y yo me quedé sola con una vela encendida y un rosario en la mano. Sentí miedo, pero no era miedo común, era algo más profundo y como si mi alma recordara algo que mi mente aún no entendía. Tomé el rosario de mi abuela, el que siempre olía a flores secas y fe viva, y empecé a rezar en voz baja, pero con el corazón ardiendo. Entonces ocurrió, una luz blanca entró por la ventana, pero no era una luz de farola ni de rayo. Era algo más vivo, más suave, más real. Sentí un tirón suave en el pecho, como si algo dentro de mí se soltara, y de pronto ya no estaba en la habitación. Estaba flotando, mi cuerpo quedó abajo, pero yo estaba arriba, viendo todo desde otra dimensión, Sevilla entera sin luz, como una ciudad dormida. Pero no solo Sevilla, vi otras ciudades, vi Roma, vi Buenos Aires, vi Nueva York, todas apagadas, como si el cielo hubiera presionado pausa. Vi personas saliendo a la calle con velas, llorando, arrodilladas, abrazándose, muchos sin saber por qué, pero algo los empujaba a rezar, a buscar, a suplicar. Era como si el alma colectiva del mundo gritara sin palabras. Y en medio de todo eso, lo sentí, una presencia detrás de mí. No me giré, no hacía falta, lo supe que era él, no porque alguien me lo dijera, sino porque mi alma lo reconoció y mi espíritu se arrodilló antes que mi mente lo entendiera. Su luz no hería, pero penetraba hasta lo más hondo. Era una mezcla de paz y verdad que me atravesó por completo. Entonces escuché su voz. Hija mía, no temas. Lo que estás viendo es real y necesario. El mundo ya no escucha, o sus oídos están llenos de ruido. Por eso permito el silencio, para que en la oscuridad me busquen. Sus palabras no eran sonido, eran verdad líquida entrando en mi interior, y supe que lo que estaba viviendo no era un sueño, era un llamado, un momento eterno. Mira, observa, el mundo ha elegido olvidarme, pero mi amor no se olvida de nadie. España ha sido tierra de luz, pero hoy camina entre sombras, y aún así, te digo, aún hay tiempos. Mis lágrimas cayeron sin control. No por miedo, sino por una tristeza profunda, como si sintiera el dolor de un Dios rechazado. Pero aún así, amando sin medida. Prepárate, porque lo que has visto, lo dirás, y tu voz será semilla. Algunos reirán, otros escucharán, pero todos recordarán que yo te hablé en medio de la noche. Y entonces supe que nada volvería a ser igual. Después de esas palabras todo cambió. Era como si mis ojos espirituales se abrieran por completo y comencé a ver cosas que ningún ser humano debería ver sin preparación. Pero él me sostuvo, su presencia me envolvía. No había miedo, solo un fuego dulce en el alma. Flotábamos, o quizás no había tiempo ni espacio como aquí, o no sabría explicarlo, pero me llevó a ver la tierra desde lo alto, como si estuviera suspendida en el aire, y lo que vi me desgarró. Vi Europa, vi sus ciudades, sus iglesias vacías, sus altares cubiertos de polvo, sus campanas mudas. Vi a sacerdotes con miedo de hablar, vi a jóvenes completamente perdidos en pantallas, en fiestas, en ideas que negaban la vida, negaban la fe, negaban a Dios. Y luego me mostró España, mi tierra, mi gente. Vi cómo muchos habían cambiado la verdad por comodidad, cómo se había normalizado el pecado, cómo en los colegios se enseñaba a vivir sin Dios, cómo la fe era tratada como algo del pasado, como una costumbre muerta, ¿no? Vi a
familias divididas, padres que ya no hablaban con sus hijos, niños criados sin abrazos ni oración. Vi cómo en las casas ya no se bendecía la mesa, ya no se rezaba antes de dormir, ya no se enseñaba el nombre de Jesús, y sentí una tristeza tan profunda, tan real, que me costaba respirar. Pero entonces, Él me mostró otra cosa. Vi grupos pequeños, rezando en secreto, ancianas con rosario en mano, adolescentes arrodillados en capillas vacías, matrimonios que aún se confesaban y comulgaban juntos. Vi una luz suave saliendo de ellos, subiendo como incienso, y entendí que la oración aún sostenía al mundo. No todo está perdido. Mientras haya un solo corazón que me ame, mientras haya una madre que recee, mientras haya un niño que diga mi nombre con inocencia, yo permanezco. Su voz me estremecía. No era fuerte, era firme y llena de ternura, como si cada palabra suya curara algo dentro de mí que yo ni sabía que estaba roto. Pero el tiempo se acorta. Muchos de los que hoy se burlan mañana llorarán. Muchos que hoy callan mañana desearán haber hablado. Por eso te muestro esto, para que lo digas, para que despiertes al que duerme, para que recuerdes a España quién es su Dios. Entonces lo vi, vi lo que viene, vi persecución, vi leyes que prohibían rezar en público, vi familias multadas por llevar un rosario al cuello, vi iglesias cerradas, vi pastores confundidos y muchísimos católicos tibios que por miedo simplemente callaban. Y vi también cómo las almas se perdían, no por maldad, ¿no?, sino por distracción, por pereza, por no querer escuchar, por postergar la conversión, por pensar que hay tiempo. Vi a miles y miles cayendo en oscuridad, no porque fueran malvados, sino porque se alejaron de la luz. Y entonces entendí que el gran engaño no era el odio, sino la indiferencia. El enemigo no necesita que me odien. Le basta con que me olviden, y eso es lo que está pasando. Me han cambiado por ruido, por redes, por miedo, por orgullo, y mi corazón se duele, pero sigue amando. Vi al demonio no como lo pintan, sino como una sombra que susurraba mentiras dulces al oído, promesas vacías, libertad sin verdad, placer sin amor, y muchos caían sin saber que estaban cayendo, Por eso te he traído aquí, para que veas, para que sientas, para que lo digas, no por ti, sino por los que aún pueden cambiar de camino, por los que escucharán tu voz y recordarán la mía. En ese momento caí de rodillas, o al menos eso sentí, aunque no tenía cuerpo, solo alma, pero me postré. Le dije que no era digna, que tenía miedo, que no sabría cómo hablar, cómo explicar lo que estaba viendo. No necesito perfectos, perfectos. Necesito valientes. No hablarás sola. Mi espíritu irá contigo. Vi cada palabra tuya, que salga del amor y no del orgullo. Será flecha de luz. Vi mi rostro reflejado en algo como un espejo y me vi cambiada, con una mirada distinta, con una paz nueva y con una determinación que jamás había sentido. Aún no es el final, pero el final se acerca y cada alma tiene que elegir. No hay neutrales en esta batalla, o con la luz o con la noche. Y en ese momento supe que no estaba soñando, ¿no?, que no era una visión cualquiera, era un envío de una advertencia, un regalo doloroso y glorioso al mismo tiempo. Después de ver todo aquello, me quedé en silencio, no tenía palabras ni pensamientos, solo una sensación profunda, como si algo dentro de mí hubiera sido removido desde la raíz. Jesús me miraba, no con juicio, sino con una compasión tan inmensa que me quebró. Me señaló de nuevo la tierra. Esta vez ya no era una vista general, era como si cada escena me fuera mostrada con un propósito, con un mensaje específico. Vi hospitales llenos de personas sin esperanza, ancianos muriendo solos, jóvenes encerrados en sí mismos, conectados a pantallas, pero desconectados del alma. Vi
Cómo en muchas partes se hablaba de paz, de igualdad, de tolerancia, pero todo era una máscara. Detrás había división, egoísmo, mentira, todos buscando su propia verdad, su propio Dios, su propio placer. Vi niños siendo adoctrinados desde muy pequeños, no se les enseñaba a orar ni a mirar al cielo, sino a depender solo de sí mismos, a creer que todo era relativo, que el bien y el mal no existían, que Jesús era solo un personaje antiguo, que sin poder, sin relevancia. Vi cómo en las universidades se burlaban de la fe y cómo los que creían eran tratados como ignorantes, ¿no? Como retrógrados. Y muchos, por miedo al rechazo, o simplemente se callaban, dejaban de hablar de Dios para encajar, para pertenecer. Muchos de los míos me han negado, no por odio, sino por vergüenza, por miedo a ser diferentes. Entonces me mostró algo que me rompió por dentro. Vi a personas orando con fervor, con lágrimas, con el corazón desgarrado, pero también vi que estaban rodeadas de oscuridad y esa oscuridad intentaba apagarlas, no silenciarlas ni ridiculizarlas. Vi cómo las leyes cambiaban, cómo lo que antes era considerado sagrado ahora se llamaba peligroso, cómo rezar en una plaza era motivo de multa, cómo decir soy de Cristo se volvía casi un acto de valentía y no de normalidad. Vi a España, mi país, dividido, con odio entre hermanos, con familias rotas, con políticos usando palabras religiosas pero con corazones vacíos, sin fe, sin temor, sin verdad. Vi a muchos dentro de la misma iglesia confundidos, algunos guardando silencio por cobardía, otros hablando pero sin amor. Vi cómo el enemigo había entrado incluso en lugares santos, sembrando confusión, tibieza y orgullo espiritual. Mi iglesia pasa por su Getsemaní y muchos de sus hijos no están velando, están dormidos mientras el enemigo avanza. Y comprendí que esta guerra no era política ni económica, era espiritual, una batalla entre la luz y las tinieblas, pero que se libraba en lo cotidiano, en cada decisión, en cada palabra, en cada silencio. Jesús me llevó a ver corazones como si fueran llamas, algunas ardían fuertes, otras apenas eran brasas y muchas ya eran ceniza, porque habían dejado de orar, habían dejado de creer, habían dejado de amar. Vi a miles, millones, con el alma apagada, buscando respuestas en lo material, en lo rápido, en lo cómodo, pero encontrando solo vacío, tristeza, ansiedad, desesperación. El corazón del hombre está enfermo porque se ha alejado de la fuente, y yo soy esa fuente. Vi a jóvenes que jamás habían oído hablar de Jesús, no porque no quisieran, sino porque nadie les habló, nadie les mostró el camino, y entendí que el mayor pecado de esta generación no era la maldad, sino el silencio de los buenos. Vi cómo muchas almas aún podían ser salvadas, como una sola palabra, una sola oración podía cambiar el destino eterno de alguien, como una madre que ora por su hijo puede arrancarlo de las garras del enemigo. Y sentí una urgencia, una prisa santa, una necesidad inmensa de volver, de hablar, de gritar si es necesario, que Dios está vivo, que Jesús no se ha olvidado, que aún hay tiempo y que... Pero también vi que ese tiempo no era eterno, ¿no? Que había un límite, que la misericordia era inmensa, ¿no? Pero no infinita en este mundo, que llegaría un momento donde el silencio sería definitivo y entonces muchos querrían escuchar, pero ya no habría más palabras. Me sentí tan pequeña, tan débil, pero él seguía mirándome, no como una espectadora, ¿no? Sino como una enviada, como una hija, como una voz que debía hablar. Y entendí que mi vida ya no me pertenecía, que todo lo que había vivido hasta entonces había sido preparación para este momento. Y cuando todo se hizo silencio otra vez, sentí que Jesús me estaba preparando para algo más profundo.
no para ver, sino para decidir. Fue ahí donde me habló con una fuerza distinta, no con autoridad, sino con ternura, como quien entrega una llave. Te envío de regreso, no para que expliques, sino para que despiertes. Tu vida ahora es mensaje, tu voz será puente. Yo no sabía qué responder, no me sentía capaz, pensé en mi vida, en mis errores, en mis miedos. ¿Quién era yo para hablar de estas cosas? Una madre cansada, una enfermera que apenas rezaba al final del día, una mujer común con demasiadas dudas. Pero él me miró y en su mirada lo comprendí. Él no elige a los fuertes, elige a los que están dispuestos. No necesitaba saber hablar, necesitaba obedecer, confiar y amar. Vi mi casa, vi mi hijo, vi la plaza donde rezábamos el rosario con algunos vecinos, vi el hospital donde trabajo y entendí que era mi campo de batalla, mi lugar, mi misión. No necesitas grandes escenarios. Cada corazón al que hables es un mundo y cada palabra tuya será semilla si sale del amor. Vi entonces cómo muchas personas escucharían mi testimonio, algunas llorarían, otras dudarían, otras se burlarían, pero cada una recibiría algo, no de mí, sino de Él. Jesús me mostró a una mujer joven, deprimida, que había pensado en quitarse la vida, y me dijo que ella escucharía mis palabras y decidiría vivir. Me mostró a un hombre mayor, alejado de la fe desde hacía décadas, que al ver mi testimonio volvería a confesarse, y vi a muchos, cientos, miles, que simplemente volverían a rezar, a buscar, a preguntar, y entendí que mi sí, aunque tembloroso, podía cambiar mucho más de lo que yo imaginaba. Cada vez que testifiques, yo estaré allí, en cada palabra, en cada lágrima, en cada corazón que escuche. Me mostró que mi testimonio no sería perfecto, que habría críticas, incomprensión, momentos de cansancio, momentos en que sentiría que no vale la pena, pero me aseguró que Él estaría en cada paso. Vi cómo mi historia llegaría a países que no conozco, a personas que nunca veré, y que algunas oraciones serían respondidas solo porque alguien escuchó y volvió al amor. Pero también vi lo que pasaría si callaba, si por miedo decidía no hablar. Vi rostros que nunca escucharían el llamado, momentos que se perderían, almas que seguirían dormidas. Y fue ahí donde sentí el peso de mi libertad. Mi sí tenía consecuencias y mi silencio también. Lloré porque entendí que esta no era una misión gloriosa. Era una cruz llena de amor, pero cruz al fin implicaba renuncia, exposición, valentía, fe diaria. Y sin embargo, sentí una paz tan grande, tan honda, que no necesitaba entender todo, solo decir sí con todo mi corazón, aunque temblara, aunque dudara, aunque me doliera. Cuando regreses, no olvides lo que viste, no olvides quién eres ahora, no olvides que te he enviado. Y así me preparé. No sabía cómo sería el regreso, pero ya no era la misma, ya no me pertenecía, ya no podía callar. Mi vida se había convertido en mensaje y cada día que viviera desde entonces debía ser un eco de lo que vi y sentí. No era una elegida especial, era una testigo, una voz más entre muchas que el cielo estaba despertando en este tiempo, porque el tiempo es corto y el llamado es urgente. Antes de regresar, Jesús me llevó a ver algo más, algo que nunca olvidaré. Fue como entrar en el corazón invisible de las cosas. Allí es donde las oraciones no se ven, pero cambian el destino del mundo. Me mostró lo que ocurre cuando un alma reza, de verdad, con fe, con lágrimas, con amor. Vi una anciana sola, arrodillada frente a una imagen del Sagrado Corazón. Su rosario todo estaba roto, sus manos temblaban. Pero cada Ave María que salía de su boca era una flecha de luz que atravesaba nubes oscuras y llegaba directo al cielo. Vi a un joven en una habitación oscura, deprimido, a punto de rendirse, pero de pronto
Alguien en otro país rezaba por él sin saber su nombre y una pequeña chispa se encendía en su corazón, como una voz que le decía, no estás solo. Vi a una madre que ofrecía su dolor en silencio por la conversión de su hijo y vi cómo su ofrenda abría caminos invisibles, como si su sufrimiento abriera una puerta que nadie más podía abrir. Cada oración con amor es una semilla, y aunque no veas su fruto, yo lo veo, y nada se pierde. Jesús me mostró también cómo el cielo responde, no siempre como pedimos, pero siempre como necesitamos. Vi ángeles moviéndose con rapidez, llevando gracias, consolando, protegiendo, inspirando a quienes estaban a punto de caer. Vi cómo el rosario era una cadena de luz que rodeaba familias, escuelas, ciudades enteras, y cada cuenta rezada con fe reforzaba esa cadena como un muro espiritual que el enemigo no podía atravesar. El rosario es una armadura, una llave, un puente. Cada misterio rezado con el corazón abre una puerta a mi misericordia. Vi que en los lugares donde más se rezaba había más resistencia al mal, más consuelo en la enfermedad, más esperanza en la crisis, y comprendí que la oración no era un ritual, ¿no? Que era un acto de guerra espiritual, un lenguaje eterno entre el alma y su creador. Jesús también me mostró lo que ocurre cuando uno comulga en gracia. Vi cómo la Eucaristía no era solo un símbolo, sino fuego que sanaba, que purificaba, que transformaba por dentro. Vi almas oscuras que al recibir a Jesús con el corazón limpio, brillaban como soles. Y vi cómo el enemigo temía no a las palabras humanas, sino a las almas que vivían en gracia, que comulgaban, que confesaban, que ayunaban. Vi que el infierno tiembla, no ante grandes discursos, sino ante pequeñas almas que aman mucho. Vi un confesionario vacío, cubierto de polvo, y Jesús me miró con una tristeza profunda. Muchos ya no buscan mi perdón, porque ya no creen que lo necesitan, pero mi corazón arde de deseo de sanarlos. Vi cómo muchas personas caminaban con culpas pesadas, con heridas que no sabían cómo cerrar, con cadenas que arrastraban desde años atrás, y todo eso podía romperse en un instante si simplemente si decían, Padre, he pecado. Jesús me mostró también cómo el mundo espiritual está tan cerca, tan real, que casi lo tocamos, pero vivimos distraídos, ocupados, llenos de ruido, sin darnos cuenta de los milagros que ocurren a cada instante. Vi cómo una sola adoración al Santísimo podía consolar a muchas almas, como una sola palabra de perdón podía detener una cadena de odio, como una sola vela encendida con fe podía iluminar un corazón desesperado. Y entendí que nada es pequeño cuando se hace con amor, que cada gesto de bondad, de humildad, de fe, tenía un eco eterno, un peso invisible que transformaba el mundo desde dentro. Jesús me mostró a María, la Virgen, llorando, pero con una luz en el rostro, rodeada de niños que rezaban, y comprendí que ella no está ausente, que está en todas partes donde alguien reza con fe, que ella recoge nuestras lágrimas y las presenta al Padre. Vi cómo en muchos hogares, donde ya no se hablaba de Dios, bastaba con que una persona comenzara a orar para que poco a poco todo cambiara, el ambiente, ni las conversaciones, los corazones, ¿o qué? Tu casa puede ser un refugio. Quien me invitas a entrar, donde hay fe, yo habito. Vi que no se necesitan templos gigantes, ni títulos, ni dones especiales. Solo se necesita un corazón abierto, una lámpara encendida, una fe humilde que diga, aquí estoy, Señor. Jesús me mostró también cómo los santos, aquellos que ya están con Él, interceden por nosotros, ¿no? Cómo hay una comunión viva entre el cielo y la tierra y cómo cada uno de nosotros tiene una misión que nadie más puede cumplir. Vi que la oscuridad del mundo, por más densa que parezca, no puede apagar la luz de un solo alma encendida por el amor de Dios. Vi que el mal avanza, pero la gracia es más rápida, más profunda, más poderosa
Y al ver todo esto, mi corazón ardía. Después de ver todo eso, sentí como si mi alma estuviera lista para quedarse allí para siempre. No quería volver, no por cobardía, sino porque ese lugar, esa presencia, esa paz, era demasiado perfecta, demasiado verdadera. Nada en la tierra podía compararse con esa plenitud. Pero entonces, Jesús me miró con un amor que me traspasó entera y supe que el tiempo de contemplar había terminado y que el tiempo de obedecer había comenzado. Ahora vuelve, porque tu tiempo todavía no ha terminado. Muchas almas te esperan sin saberlo. Tu voz será puerta. Y en ese instante todo cambió. La luz comenzó a alejarse, ¿no? O quizás yo era la que descendía, no caía, no flotaba. Era como si algo me empujara suave pero firme hacia atrás, como si me devolvieran al lugar de donde vine. Sentí un tirón fuerte, es una presión en el pecho, como cuando uno se despierta de un sueño muy profundo, pero más intenso, más real. Mis sentidos comenzaron a confundirse, oía voces lejanas, ruidos metálicos de una ambulancia, alguien gritaba mi nombre. Abrí los ojos y estaba en una camilla, rodeada de paramédicos, con oxígeno en la nariz, luces de emergencia, ruido de sirenas, confusión, pero yo solo pensaba en lo que había vivido, en lo que acababa de dejar atrás. No sabía cómo explicarlo, no tenía palabras. Lloraba, no por dolor físico, sino por algo más hondo, más invisible, como si una parte de mí aún siguiera allá arriba. Un médico me hablaba, me preguntaba si estaba bien, si sabía mi nombre, mi edad, mi dirección. Yo respondía, pero mi corazón estaba en otro lugar. Al día siguiente desperté en el hospital. Mi hijo dormía en una silla al lado de mi cama y al verlo supe por qué debía regresarme. Supe que esa era mi misión, comenzar con él, pues seguir con mi familia, luego con mis vecinos y con todos los que pudiera alcanzar. Volver fue lo más difícil, porque el mundo no cambió, seguía siendo igual de ruidoso, de acelerado, de ciego, pero algo había cambiado en mí, mi forma de mirar, de sentir, de hablar. Mi alma no podía callar lo que había visto. Volví a casa, caminé por las mismas calles, saludé a las mismas personas, pero ahora veía cosas que antes no veía. Miraba a la gente y podía sentir su cansancio, su miedo, su vacío y también su sed de algo más, algo que ni ellos sabían poner en palabras. En mi interior algo se había encendido, algo que ya no podía apagar. Volví a la plaza donde rezábamos el rosario y al ver a los pocos que aún se reunían, con frío, con miedo, con fe, entendí que esos eran mis hermanos de batalla, los que no se avergüenzan, los que siguen de pie, los que rezan aunque se burlen de ellos. Una vecina me abrazó y me dijo, te extrañamos, pensábamos que no ibas a volver. Y yo solo respondí, volví, pero ya no soy la misma, ¿ok? No conté todo de inmediato, no porque no quisiera, ¿no? Sino porque no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo se explica lo invisible? ¿Cómo se traduce lo eterno al lenguaje humano? Solo podía hablar desde el corazón y eso hice. Comencé a escribir, a grabar, a testificar y con cada palabra sentía que Él estaba ahí, guiando mis frases, tocando a través de mi voz, sembrando donde yo solo veía piedras. Cada paso tuyo, cada lágrima, cada palabra que digas con fe, yo la usaré. Y así comenzó mi nueva vida, ya no como una mujer más, sino como una enviada, no mejor que nadie, solo más consciente, más despierta, más determinada a no perder ni un día más en cosas vacías. Volver a este mundo fue un regalo, no un castigo, porque supe que aún tenía tiempo, y mientras haya tiempo, hay oportunidad. Hoy sigo viviendo como siempre, voy al supermercado, cocino, trabajo, pero todo lo hago con otra luz, con otra mirada, con la certeza de que el cielo me espera, pero también me acompaña aquí, ahora. Y cada vez que dudo, que me canso, que siento que nadie escucha, recuerdo lo que vi, lo que oí, lo que sentí
Y simplemente repito dentro de mí, estoy aquí por amor y no puedo callar. Si estás escuchando esto, no creas que fue casualidad. No es un accidente que estas palabras hayan llegado a ti. No es coincidencia que justo ahora, en medio de todo lo que estás viviendo, alguien te diga que el cielo no está en silencio, que Dios no está ausente. Yo estuve al borde entre esta vida y la otra, y lo que vi, lo que sentí, lo que entendí, me cambió para siempre. No soy mejor que tú, no soy más santa ni más valiente, solo fui tocada por la verdad y ahora no puedo callarla. Esta es mi carta para ti, para tu alma, para tu historia. Tú que estás cansado, que sientes que la vida se repite, que nada tiene sentido, escucha, hay un propósito para ti, hay una razón por la que sigues respirando, por la que no te has rendido, aunque lo hayas pensado 1000 veces. Tú que crees que ya es tarde, que has cometido demasiados errores, que te alejaste demasiado, no lo creas. Eso es mentira. El amor de Dios es más grande que todo tu pasado, más fuerte que tus caídas, más fiel que tus dudas. Tú que te criaste en la fe, pero la dejaste, que pensabas que Dios era solo un cuento o una costumbre de viejos, déjame decirte algo que vi con mis propios ojos del alma. Jesús está vivo, te ama y te sigue esperando, aunque tú ni lo mires. No me hables de tus pecados, no me digas que no eres digno, ninguno lo somos, y aún así, Él nos sigue llamando una y otra vez, con la misma ternura, con la misma esperanza. Diles que los amo, que no he venido a condenar, sino a sanar, a restaurar, a salvar. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. No importa cuán lejos creas estar, solo basta un paso, un susurro, un Señor. Si estás ahí, háblame y te aseguro que lo hará, porque lo vi, lo sentí, lo viví. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, como si la muerte no existiera, ¿no? Como si la eternidad fuera una fábula, pero no lo es. Un día todos vamos a partir y cuando ese día llegue, lo único que importará será si amamos, si creímos, si respondimos al llamado. No necesitas entender todo, no necesitas cambiarlo todo hoy, solo necesitas empezar con una oración, con un rosario, con una confesión, con una decisión sincera de volver a casa. No esperen a mañana, porque muchos que esperaron ya no tendrán otra oportunidad. Estas palabras no son para asustarte, son para despertarte, para recordarte que eres alma, que fuiste creado por amor y para el amor, que nada de lo que el mundo te ofrece llenará el vacío que solo Dios puede llenar. Tú que me escuchas, eres importante para el cielo. No eres un número, no eres un error, eres una historia preciosa y aún estás a tiempo de escribir el final con luz. No esperes que todo esté perfecto para buscar a Dios. Búscalo en tu caos, en tu duda, en tu tristeza y verás cómo todo empieza a tener sentido. Yo volví para decirte esto, que no estás solo, no, que el cielo llora por ti, pero también cree en ti, que hay una madre que intercede día y noche por ti y un padre que aún tiene los brazos abiertos. Esta es mi voz, pero el mensaje no es mío, viene de lo alto, viene del amor. Y si has sentido algo, si algo dentro de ti se ha movido, no lo ignores, porque esa es la señal. Jesús está llamando y te está llamando por tu nombre. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste hasta la última palabra, entonces este mensaje era para ti. No lo guardes solo para ti. No te lo quedes en silencio. Este mundo necesita más voces, más corazones despiertos, más almas valientes que digan sí. Suscríbete a este canal, no por números, sino porque juntos formamos una familia de fe, una comunidad que ora, que cree, que resiste. Deja tu comentario, cuéntanos por quién quieres orar, qué parte te tocó, qué necesitas de Dios y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. O sea, no sabes a cuántas vidas puedes tocar con un solo clic. El tiempo es ahora, el momento es hoy. Y recuerda, el cielo te está buscando